Hola a todos y a todas, nos volvemos a encontrar por última vez para hacer en este último video una especie de mirada muy general, muy abuelo de pájaro, de algunas características del deporte argentino en los últimos 50 o 60 años. Como recordarán, en el video anterior nos detuvimos en el golpe de Estado del año 55 y nos parecía interesante que termináramos este curso con una mirada, como digo, aunque sea abuelo de pájaro, de las transformaciones o de algunas tendencias que podemos observar sobre la actividad deportiva en la Argentina a partir de ese momento hasta aproximadamente la segunda década del siglo XXI. Estos cambios de los que vamos a hablar aquí van a estar englobados en un contexto general que por supuesto no refiere únicamente al deporte, aunque obviamente tiene una especificidad de este campo. Por un lado, como veremos enseguida, es importante ver cómo cambia el papel del Estado en relación con la actividad deportiva, ya que nos detuvimos en el video anterior en una etapa marcada, caracterizada por una centralidad mucho mayor que antes del aparato estatal en relación con las políticas públicas deportivas, en relación con la idea del deporte como derecho, etc. Esto va a cambiar, como verán, y este puede ser un eje interesante para pensar esta evolución histórica a la que nos referimos. Pero más allá del deporte, tenemos que pensar que en general lo que hay en estos 50, 60 años, hay una serie de cambios importantes en los hábitos de consumo, en la forma en que se usa el tiempo libre. Evidentemente no puede pensarse la relación con el deporte de la misma manera en el siglo XXI que lo que era en el siglo XIX, que es cuando empieza a pensarse el deporte en el sentido moderno. La idea de la separación entre tiempo de trabajo y tiempo libre ha cambiado fuertemente. Las formas de transporte, aunque les parezca un detalle menor, han cambiado y eso también va a tener una incidencia sobre el deporte, facilitando los viajes internacionales. El entrenamiento también va a ser un elemento interesante, la forma en que se va a pensar el entrenamiento físico y táctico en las diferentes actividades deportivas, eso también va a ser un indicador importante de cambios en estos últimos años. El papel de los medios de comunicación, que como saben es central para nuestro curso, eso va a cambiar fuertemente con el desarrollo de las nuevas tecnologías, con el desarrollo de la televisión y después de la televisión por cable y hoy en día de las plataformas digitales. Y por supuesto, un indicador que enseguida ustedes tendrán muy presente como evidencia de transformación en las actividades deportivas, sobre todo el fútbol, pero no únicamente él, es la violencia. La violencia tanto dentro del campo de juego como en las tribunas e incluso como por fuera de ellas. Empecemos por algunos cambios en cuanto al papel del Estado. Ese fue el tema central de la clase anterior, la centralidad que adopta el Estado, que se da a sí mismo el Estado en relación con las actividades deportivas durante la década peronista. Esto no tenía que ver solamente con el deporte, tenía que ver con una idea por la cual el Estado se concebía a sí mismo como encargado de velar por el bienestar de la población. Es la idea del Estado de bienestar. Eso va a cambiar fuertemente con el golpe de Estado. A partir del golpe de Estado va a haber una vuelta al tradicional papel limitado del Estado en relación con el deporte, es decir, la idea que un poco era, como decíamos en el video anterior, la norma antes del peronismo. El deporte es una actividad vinculada con lo que se llama la sociedad civil, es decir, con la vida individual, particular de las personas o de las asociaciones civiles, aunque ese largo periodo 55-2003 se podría pensar con algunas paréntesis. No va a ser lo mismo, por ejemplo, como veremos enseguida, la vuelta del peronismo al poder en los años 70, no va a ser lo mismo lo que ocurre en los años 90, etc. Pero en general lo que tenemos es una retirada del Estado que más o menos se va a mantener al margen de la vinculación con el deporte hasta los gobiernos kirchneristas. En el 2003 habrá una ligera recuperación del papel del Estado, no va a volver a ser la Argentina de los años 40, pero efectivamente el Estado va a tomar a su cargo una mayor responsabilidad en cuanto a las actividades deportivas. Esto se puede ver como un indicador interesante, la creación de un ministerio del deporte, o en realidad el Ministerio de Turismo y Deporte, y por supuesto eso también se notará en cuanto al presupuesto dedicado al fomento de estas actividades, la creación de entidades como el ENAR, que tiene a su cargo la formación de atletas de alto rendimiento. Ese periodo va a tener un corte en el último gobierno, es decir, el gobierno de Macri, el año 2015, donde va a haber una nueva retracción del Estado, sin que se suspendan del todo esas actividades anteriormente existentes. Se les va a quitar un poco de presupuesto, el Estado va a tener menos participación y, por ejemplo, un indicador interesante va a ser que el anterior Ministerio de Deporte vuelva a pasar a ser, como antes, Secretaría. Hoy en día, este video lo estamos grabando en el año 2020, como ustedes saben, ha vuelto al rango ministerial junto con la Secretaría de Turismo. Existe hoy en día el Ministerio de Turismo y Deporte.
Acá pueden ver algunas imágenes, no vamos a detenernos demasiado, simplemente para que vean un panorama que para nosotros es habitual, es decir, los jugadores de un equipo posando antes de subir a un avión que los va a trasladar a algún lugar. Tengan en cuenta que esto pasa a ser algo habitual a partir de los años 50, 60, cuando la aeronáutica comercial se transforma en algo masivo, es decir, al alcance de una enorme cantidad de personas. Ahora bien, como ven estas dos fotos de arriba a la izquierda y abajo a la derecha, la popularidad de los vuelos para el traslado de equipos deportivos también va a suponer la posibilidad de que existan tragedias aéreas, como las dos muy conocidas, como la de Superga, en la cual cae un avión que llevaba el plantel del equipo italiano Torino, y la tragedia del club Manchester, el Manchester United. Obviamente, el hecho de que se popularicen los vuelos también implica que pueden darse este tipo de situaciones. Y en cuanto al entrenamiento, como decíamos antes, eso también va a ser una aparición, una novedad que los medios de prensa no van a dejar de reflejar, porque van a ser vistos por muchos como el indicador de la nueva forma de pensar el deporte. Esto, por supuesto, no quiere decir que en el pasado no existían entrenamientos y no se le prestaba atención a esto. Pero es cierto que a partir de los años 50 va a haber una mayor atención a esto. Sobre todo esto tendrá lugar en algunos clubes de fútbol europeos y va a trasladarse al caso argentino, reactualizando una vieja polémica, una vieja discusión que tiene que ver con la identidad de nuestro fútbol. El hecho de que algunos equipos argentinos empiecen a tener malos resultados internacionalmente, particularmente la selección argentina en el Mundial 58, del cual hablaremos enseguida, va a producir una mayor atención a este tipo de aspecto y va a implicar que se empiece a adoptar, mucho más que en el pasado, el uso de tácticas y modos de entrenamiento tomados de equipos europeos. Si pasamos a hacer una rápida secuencia por los principales gobiernos de la historia argentina a partir de la caída del peronismo después del golpe de Estado hasta la actualidad, podemos hacer alguna muy rápida y muy esquemática secuencia. En primer lugar hablaremos de los gobiernos de Frondizi y Alanús, es decir, los años 50 y 60. Luego hablaremos muy rápidamente de la vuelta del peronismo al poder en ese tumultuoso periodo de 4 presidentes y apenas 3 años. Posteriormente, por supuesto, la última dictadura que va a dejar una marca también en nuestro deporte, por empezar el Mundial de Fútbol del año 78. En la recuperación democrática con Alfonsín, en la cual veremos también un nuevo Mundial de Fútbol, pero además el comienzo de algunos cambios importantes que van a tener lugar sobre todo en la década menemista. Esa quizás es para nosotros la parte más importante de nuestra historia reciente en términos deportivos, porque gran parte de la forma de entender el deporte actualmente provienen de los cambios en los años 90 y por último, como decíamos, los cambios que tuvieron lugar en los 12 años de los gobiernos kirchneristas. Entonces, muy rápidamente, en el gobierno de Frondizi se van a dar una serie de modificaciones interesantes para nosotros. Por un lado, porque como parte de esta estrategia de búsqueda de legitimidad, va a rehabilitar a algunos de los deportistas peronistas que habían sido sancionados por parte del gobierno de la Revolución Libertadora del año 55 por su militancia peronista o por haber participado en eventos políticos deportivos en los cuales aparecía la figura de Perón o de Eva Perón. Por otro lado, también es interesante que desde el punto de vista de educación física, en la época de Frondizi se le va a empezar a dar importancia en la currícula escolar a autores como el español Cajigal o el alemán Diem, que van a reformar un poco el viejo modelo de educación física que se venía desarrollando en el país ya desde el comienzo del siglo XX, incluyendo la época peronista. Estos autores van a plantear un enfoque más moderno de la enseñanza de educación física y en ese sentido estas modificaciones son importantes para la historia de esta actividad. En la época de Onganía, es decir, después del golpe de Estado del año 66, que derroca el gobierno de Arturo Illia, el apoyo estatal va a ser pobre, en buena medida a partir de una idea de presidencia del Estado en cuanto a las actividades deportivas. Esto se va a notar en la pobre cantidad de enviados a las competencias internacionales y, como veremos más adelante, esto también se redundará en un descenso en la cantidad de medallas obtenidas por Argentina en los Juegos Olímpicos, por ejemplo. Y en la presidencia de Lanusse, que continúa y termina el ciclo militar inaugurado por Onganía en el 66, el único evento interesante para nosotros para mencionar aquí es el apoyo estatal al proyecto del Club Boca Juniors de construir en la zona ribereña, la zona de lo que hoy es la Costanera Sur, una ciudad deportiva, cosa que es interesante porque supone una determinada relación entre la autoridad estatal y los clubes, ya que el Estado le va a ceder al Club Boca Juniors terrenos que eran de la municipalidad, es decir, de la ciudad.
Por último, es importante mencionar que estos años 60 y 70, por el desarrollo económico que ya venía de la época anterior, la época peronista, van a ser los años en los cuales va a tener mucha importancia a nivel económico-social lo que tradicionalmente se llama la clase media, y eso va a redundar en la mayor cantidad de socios y la mayor cantidad de recursos, por lo tanto que tengan entidades sociales como el Club Gimnasia y Esgrima Buenos Aires o el Club Ferrocarril Oeste. Hablamos recién del Club Boca Juniors y de la Ciudad Deportiva, que tiene algunas imágenes de este proyecto, un fastuoso proyecto inconcluso que durante los años 70 va a llevar adelante este club a partir de la convocatoria a sus socios de una serie de bonos de contribución. Como ven, el proyecto incluía la construcción de un nuevo estadio, un estadio enorme, supuestamente iba a ser el más grande de América y que debía estar inaugurado para el 25 de mayo del año 75. La ciudad deportiva nunca se terminó, sí se construyeron algunos espacios recreativos, como ustedes pueden ver en las fotos, una especie de parque de diversiones, pero finalmente por falta de recursos el proyecto se detiene, pero finalmente las tierras fueron vendidas en los años 90. Si pasamos al breve gobierno peronista de los años 73 a 76, donde tuvimos la figura de Cámpora, pero también, como ven en la foto, de Juan Domingo Perón en su tercer y último gobierno, y su viuda y al mismo tiempo vicepresidente Isabel Perón, un punto muy importante para nosotros es que finalmente se va a promulgar la Ley Nacional del Deporte, pero que no va a ser reglamentada durante bastante tiempo. Es decir, la ley está vigente desde el punto de vista constitucional, pero no puede aplicarse porque no está reglamentada. El deporte en estos años, desde el punto de vista político, está bajo la autoridad del Ministerio de Bienestar Social. Es decir, si bien no tiene todavía un ministerio, una secretaría de deporte, sí es importante el papel que le va a dar el Estado desde el punto de vista económico, desde el punto de vista organizativo, a través de la figura de José López Rega, el tristemente célebre José López Rega, como sabrán ustedes, el organizador de la organización terrorista AAA. Y justamente este ministerio va a ser el que tenga a su cargo el comienzo de la organización del Mundial 78. El Mundial 78 ya estaba desde hace unos años previsto para nuestro país, pero sus preparativos comienzan durante este periodo. Llegamos justamente al gobierno militar del 76, del golpe de Estado del 24 de marzo del 76, y aquí van a tener lugar varios elementos importantes para nosotros. Por un lado, es importante recordar los nombres de algunas figuras vinculadas con el gobierno militar y con las Fuerzas Armadas que van a tener puestos de relevancia vinculados con el deporte. Primero, por supuesto, es el almirante Lacoste, que va a estar en la AFA, aunque no va a ser el almirante el presidente. El presidente va a ser Alfredo Cantilo. Posteriormente, a partir del año 79, va a asumir quién va a ser el presidente de AFA durante casi 40 años, Julio Grondona. Otro puesto importante es el coronel Antonio Rodríguez, esgrimista, que va a ser el presidente del Comité Olímpico Argentino. Desde luego, no podemos dejar de mencionar aquí la huella dejada en el deporte por la represión estatal. Se calcula que más de 200 atletas o figuras vinculadas con el deporte fueron víctimas directas de la dictadura en términos de la política de desaparición de personas. Los casos quizás más conocidos son el de Miguel Sánchez, que tienen aquí en la foto de abajo a la izquierda, de Claudio Tamburrini, que luego puede recuperar su libertad, se escapa, y la de muchísimos jugadores de rugby. Esto fue particularmente importante en la ciudad de La Plata por la relevancia que tiene este deporte para la vida universitaria y para la vida social de esta ciudad, pero también en el resto del país, así como jugadores y jugadoras de hockey, etc. Y es interesante también un detalle que, si bien la dictadura del 76 supuso la paralización de la vida política, sin embargo, se mantendrá la vida política al interior de los clubes, es decir, durante todo este gobierno los clubes seguirán teniendo elecciones para elegir sus autoridades. Esto muestra, como tantas veces hemos dicho, el cierto grado de autonomía que tiene la vida de los clubes en relación con la vida política y social de la sociedad en general. Si seguimos durante el periodo de la dictadura, es también muy relevante la importancia que le dará el gobierno al fomento de lo que se llama nacionalismo deportivo, es decir, la idea de que los éxitos deportivos son de alguna manera éxitos nacionales y que cuando, por ejemplo, Monzón, que tiene la foto, o Vilas, o Reutemann, etcétera, obtenían algún triunfo relevante, esto de alguna manera implicaba que era una victoria para todo el país. Por supuesto que el nacionalismo deportivo no es algo que haya inventado esta dictadura, sino que es algo bastante antiguo. Lo hemos visto nosotros en nuestra materia. Recuerden, por ejemplo, los años 20 con la gira de Boca o con los partidos de la selección olímpica en el año 28 o del Mundial de Fútbol año 30. Pero en los años 70 va a tener un fomento particularmente importante a partir de los medios de prensa cercanos al gobierno. Desde luego, el Mundial 78 es un hito en este sentido, y sobre esto, en relación con la figura de Lacoste, es importante recordar que el Mundial no fue organizado, como en otros casos, por la entidad mayor del fútbol local, que es la AFA, sino por el ente autárquico
nostálgico Mundial 78, creado por el gobierno militar específicamente para esta ocasión y administrado en la práctica por el mencionado almirante Lacoste. Así como la dictadura va a organizar este mundial, que fue exitoso en partida doble por su celebración y por el título obtenido, también va a organizar otros eventos mundialistas en otros deportes, como en el caso del hockey sobre césped y el vóley, en el cual Argentina obtiene un importante e histórico tercer puesto en el año 82. Sin embargo, contrastando con esto, los Panamericanos que se van a celebrar en la ciudad de Caracas, en Venezuela, en el año 83, van a ser el peor de nuestra historia en cuanto al nivel obtenido en las medallas. Si pasamos a la época de la recuperación democrática, año 83, como hitos, una figura importante aquí es el fortalecimiento de la autoridad de Grondona en la AFA, que logra sobrevivir políticamente a su cercanía con el gobierno militar y se va a mostrar como una figura con lazos cercanos al presidente Alfonsín, en parte por su pasado vinculado con la Unión Cívica Radical. Se crea la Secretaría de Deportes en estos años y va a estar en manos de un antiguo deportista, Rodolfo Reilly, que venía del rugby, era un antiguo jugador, importante jugador de las Pumas. Sin embargo, a pesar de que se crea esta Secretaría de Deporte, la falta de financiamiento va a impedir que se cumpla con la deuda de la que hablábamos anteriormente, es decir, la reglamentación del deporte. Esto va a quedar, como veremos, para el gobierno de Carlos Menem posteriormente. Un importante cortocircuito entre Estado y deporte, y particularmente con el fútbol, va a tener lugar con los enfrentamientos a partir de los malos resultados de la selección argentina de fútbol previos al Mundial 86. Justamente Rodolfo Reilly va a ser una figura que va a apostar, va a presionar para la remoción de Bilardo de su cargo. Esto finalmente, como saben, no ocurrió. Y otro punto importante de rispidez con respecto al gobierno y la actividad deportiva va a ser la participación de Argentina en partidos organizados en Sudáfrica, en partidos de rugby organizados en Sudáfrica, rompiendo de esta manera con el boicot que se había decidido a nivel internacional para protestar contra la política de segregación racial o de apartheid que llevaba adelante el gobierno sudafricano hasta esos años. También como un anticipo de lo que veremos enseguida al paso de los años 90, en estos años de Alfonsín, sobre todo al final de su gobierno, empieza a aparecer los primeros indicadores de una nueva manera de pensar la vida asociativa a nivel deportivo, como el club de amigos, es decir, clubes no pensados como anteriormente como ámbitos de sociabilidad y fines de lucro, sino ya pensados como una gestión más pensada a nivel empresarial, es decir, con búsqueda de ganancias. Esto, como veremos, va a ser un poco la pauta que se empezará a desarrollar en los años 90 y que hoy en día sigue siendo un elemento de tensión en cuanto a cómo entender el papel de los clubes en nuestra sociedad. Por último, en cuanto a la participación en eventos internacionales, hay una ligera mejora con respecto a lo que ocurría hasta los años anteriores, con la participación de atletas argentinos en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, donde se obtienen 2 medallas. Sabatini, la tenista Gabriela Sabatini, obtendrá la medalla de plata y el vóley repite un poco el buen rendimiento del 82 y obtiene la medalla de bronce. Si pasamos a los años menemistas, a los 10 años de gobiernos de Carlos Menem, aquí, como decíamos antes, se van a dar las principales transformaciones que van a un poco dejar su marca en el presente. Por un lado, finalmente se va a reglamentar la ley del deporte. Esto va a tener en buena medida relación con la figura de Fernando Galmarini, que tiene la foto de arriba a la izquierda, que va a ser secretario de Deportes durante buena parte de los gobiernos de Carlos Menem. Por otro lado, como decíamos antes, se van a empezar a multiplicar los clubes privados. Esto está en relación con una pauta más general de cambio de sociedad argentina, que es un cierto repliegue en la privatización del espacio público. Por ejemplo, podemos ver esto en cuanto al desarrollo de los countries o los barrios privados, el espacio que va a empezar a ocupar la educación privada o la salud privada. De sentido que empiezan a aparecer estos clubes privados, no es de extrañar en relación con estos cambios más de tipo general. También en ese sentido no es extraño que empiecen a darse unos avances hacia la profesionalización de actividades deportivas que hasta ese momento eran pensadas bajo la perspectiva del amateurismo. Por ejemplo el vóley, por ejemplo el handball y el hockey. En el rugby esto se va a empezar a plantear, pero como ustedes saben, hasta hoy en día sigue en debate y sigue formalmente rigiendo el espíritu amateurista, aunque en la práctica los jugadores cobran, sobre todo en eventos vinculados con la selección
o con la nueva modalidad de representativo nacional, los Jaguares, en lo que se llama el Super Rugby. Por el lado de la participación del Estado o en el fomento del alto rendimiento, van a empezar a desarrollarse en parte, como decimos, por la atención dada al tema por la Secretaría de Deporte, se van a empezar a desarrollar becas para atletas de alto rendimiento, cosa que va a redundar en mejores resultados a nivel deportivo en competencias internacionales. Siguiendo en esta década, otros elementos importantes, otras transformaciones importantes vinculadas con el deporte va a ser la construcción del complejo deportivo que tiene la AFA en Ezeiza. Argentina se va a postular, en realidad la ciudad de Buenos Aires se va a postular para los Juegos Olímpicos del año 2004. Por supuesto no los obtiene, pero llega a estar entre las ciudades finalistas. Pero esto muestra la importancia que le asigna a el evento deportivo el gobierno menemista de esos años. Ya que hablamos de los Juegos Olímpicos, en los años 90, en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 y Atlanta 96, Argentina sigue la mejora que habíamos mencionado de Seúl 88, todavía no obtiene oros, veremos que eso va a tardar algunos años más, pero se nota esa mejoría en, por ejemplo, la medalla de plata a nivel de fútbol o medallas obtenidas por atletas representantes de deportes como el hockey o el tenis. En los Panamericanos de Mar del Plata en 95, organizados por primera vez en nuestro país desde los primeros de Buenos Aires 1951, Argentina obtiene su mayor cantidad de medallas de su historia. En ese sentido, contrasta fuertemente con lo que decíamos que había sido el récord negativo del año 83 en épocas de dictadura. Y por último, para cerrar estas importantes transformaciones de los años 90, va a ser en este periodo cuando empiece a desarrollarse una línea que, como dijimos, continúa hasta la actualidad, que es la mediatización del deporte a partir de la importancia que empiezan a adquirir ciertos medios de comunicación. En primer lugar, la televisión por cable, que se expande hacia los años 90, y posteriormente, en la actualidad, las plataformas digitales. La fusión de la entidad Torneos y Competencias con Clarín, formando la entidad conocida por todos ustedes como Teis Sports, con la centralidad que tiene en el panorama mediático deportivo en la actualidad. La política económica de la convertibilidad, es decir, la paridad cambiaria entre el peso y el dólar, va a explicar también el atractivo que tendrá el mercado argentino para la llegada de señales internacionales como ESPN o Fox, que siguen estando, o una que sigue existiendo, pero no en nuestro país, como PSN, Pan American Sports Network. Por supuesto, ya que hablamos de los medios, un hito importante en la historia de los medios deportivos en el país es la creación en el año 96 del diario Olé, que va a terminar produciendo el desplazamiento y luego finalmente el cierre definitivo de la antigua revista Gráfica. Y por último, un indicador que muestra esta importancia que tiene el deporte, particularmente el fútbol, para los medios de prensa argentinos, va a ser la importante cobertura que van a tener en el Mundial de Francia del 98, medidos en cantidad de enviados, etcétera, que se explica en buena medida por la convertibilidad. Por último, si pasamos a los años del kirchnerismo, tenemos una serie de elementos. Por un lado, continuidad con lo anterior, es decir, que la Secretaría de Deporte va a estar vinculada con figuras provenientes de la actividad deportiva, cosa que, como vimos, no había ocurrido con Fernando Galmarini, pero sí con sus sucesores, Forneris y Hugo Porta, y posteriormente con Claudio Morresi. En los Juegos Olímpicos 2004, vuelve, después de varias décadas, Argentina a obtener una medalla de oro. De hecho son dos, si recordarán, el mismo día se obtiene medalla de oro en básquet y en fútbol. Y con la gestión de Morresi va a aumentar fuertemente el presupuesto dedicado al deporte por parte del Estado. Particularmente se le va a dar una importante atención al deporte llamado social, es decir, al deporte con vistas a la integración de las personas con su comunidad, más que al deporte de competencia, pero al mismo tiempo se va a dar becas a atletas de alto rendimiento. Y ya que hablamos del rendimiento, puede ser un interesante indicador para ver de qué manera evolucionó el deporte argentino a nivel histórico, ver el medallero olímpico en diferentes juegos desde los primeros años en los que Argentina participa hasta la actualidad. La primera etapa es posiblemente nunca pueda volver a alcanzarse, tuvo una cierta excepcionalidad que fundamentalmente se puede traducir en el hecho de que en todos esos juegos Argentina obtuvo por lo menos una medalla de oro. En general, la mayor cantidad de las medallas tuvieron que ver con competencias vinculadas con el boxeo, pero también otros deportes premiados con el oro, como el polo, la maratón, el remo, etc. En esta cosecha excepcional tampoco hay que dejar de recordar el importante peso que va a tener el apoyo estatal, por ejemplo, en los Juegos del 48 y 52 que hemos mencionado en el video anterior. Esto va a cambiar
a partir del 56, y no casualmente es a partir del golpe de Estado. Recuerden que buena parte de los atletas argentinos que podrían haber tenido buenos resultados fueron impedidos de participar por sus simpatías con el gobierno peronista, y del 56 al 68 tenemos una sucesión de Juegos Olímpicos de bajos resultados, en los cuales, si bien se obtienen algunas medallas de plata, de bronce, no se vuelve a obtener una medalla de oro. Estos pobres resultados van a empeorar todavía más entre el año 72 y el año 84, donde tenemos 4 Juegos Olímpicos, pero en realidad van a ser 3, porque Argentina no va a participar en el 80 por plegarse al boicot organizado por Estados Unidos en contra de los Juegos Olímpicos que se celebraron en la ciudad de Moscú. Esta retracción en la cantidad de medallas o de buenos resultados obtenidos por atletas argentinos en los Juegos Olímpicos va a empezar, como decíamos antes, a mejorar en el 88 y va a continuar mejorando en los años 90, pero todavía sin obtener el oro, y finalmente desde 2004 hasta 2016, es decir, hasta los últimos Juegos Olímpicos que se han celebrado, Argentina logrará recuperar los primeros puestos en algunas competencias, el fútbol, el básquet, el tenis, pero sin poder emular los buenos resultados obtenidos entre el 24 y el 52. Para ir terminando, algunos elementos de la evolución ahora del fútbol en estos últimos 60 años, con una mirada muy general. Habíamos mencionado antes el desastre de Suecia 58. Recuerden que Argentina no participaba de campeonatos mundiales de fútbol desde hacía más de 20 años. Finalmente, en el 58 volvemos a ir al mundial, y la derrota catastrófica frente a Checoslovaquia por goleada de 6-1 va a suponer para muchos el fin de la ilusión de que el fútbol argentino era el mejor del mundo y que debíamos mantener este estilo criollo nuestro y no preocuparnos por el entrenamiento físico o táctico, sino depender fundamentalmente de nuestra inspiración. Desde el 58, de alguna manera, esa crisis identitaria del fútbol argentino se ha reactualizado ante cada evento mundialista en el cual se obtienen resultados que no son acordes a lo esperable. En los años 60, los éxitos obtenidos por los seleccionados brasileños en el 58 y 62 van a llevar a los principales clubes argentinos, principalmente Boca y River, contraten entrenadores y jugadores de ese origen, y al mismo tiempo que gasten una enorme cantidad de dinero para contratar jugadores internacionales en lo que se debe llamar el fútbol espectáculo, una política para atraer más público a las canchas, llevada adelante principalmente, como decíamos, por las dirigencias de Boca y de River. Es en los años 60, bueno, vamos a ver hacia el final de este video, cuando se va a consolidar el fenómeno que se suele simplificar con el nombre de barras bravas. Esto va a tener que ver con el desarrollo de actividades vinculadas con la violencia, tanto dentro como fuera de los clubes de fútbol. También tenemos como una continuidad con los años anteriores y una profundización en términos de situaciones conflictivas. Recordarán que hubo una importante huelga en el comienzo del profesionalismo en el año 31, habrá otra en el año 48, y habrá nuevamente huelgas de jugadores contra la dirigencia en el 71, 75 y posteriormente hacia fines del siglo XX. Desde el punto de vista de los éxitos internacionales que mencionábamos antes, es interesante recordar que hasta el año 78 la marca del fútbol argentino es la de buenos resultados a nivel clubes, por ejemplo, los campeonatos de Libertadores obtenidos por Independiente, o de Racing, o Estudiantes de La Plata, pero fracasos a nivel de seleccionado. Desastre de Suiza 58, la eliminación en primera vuelta en el año 62, el controvertido episodio del año 66 en Inglaterra, cuando expulsan a Ratín, y el peor de todos, quizás la no participación en México 70 por eliminación en las competencias clasificatorias a manos de Perú. Esto, por supuesto, va a modificarse a partir de la entrada en la selección nacional de César Luis Menotti como entrenador, en buena medida por la importancia que se le va a empezar a dar a la selección con cierto grado de prioridad sobre los clubes a la hora de la convocatoria de jugadores, etcétera. Prioridad que se pudo lograr en buena medida por la próxima realización del Mundial de Fútbol en nuestro país, lo que permite explicar que se le otorgue esa primacía al seleccionado nacional por encima de los intereses particulares. Como todos sabemos, en el año 78 Argentina va a obtener el primer mundial de su historia, y posteriormente ese título se repetirá en el año 86, ahora de la mano de Carlos Bilardo y con la figura estelar de Diego Maradona. Como sabemos, esto a nivel futbolístico generó una reactualización de ese debate identitario del que hablábamos antes, en términos de cuál es el verdadero estilo argentino, cuál debe ser la forma de jugar de los seleccionados o de los clubes nacionales, pero ahora con la corporización de esas corrientes o de esas formas de entender el juego en las figuras individuales de Menotti o Bilardo. Esta ideologización de los estilos de fútbol va a seguir durante varias décadas y de alguna manera sigue hasta la actualidad, con agregados posteriores como la figura de Marcelo Bielsa a partir de los años 90.
Estos buenos resultados deportivos alcanzados por la selección nacional en los mundiales 78, 86 y en general la figura de Maradona y su repercusión internacional provocaron un efecto que no deja de tener impacto en la actualidad, y es la existencia de una asociación de fútbol argentino poderosa económicamente, en contraste con una situación más bien de fragilidad económica estructural de los clubes, a partir de las dificultades que van a tener para mantener a sus mejores jugadores y evitar que busquen emigrar al exterior. En este sentido, los constantes problemas económicos que enfrentan estos clubes los van a llevar a depender fuertemente de la asistencia financiera de la Asociación de Fútbol Argentino, así como de los ingresos que provendrán crecientemente desde los años 90 de la televisión, de la televisación de los partidos, a partir de contratos firmados por la Asociación de Fútbol Argentino con las principales empresas de televisación. Esto entonces va a constituir una de las claves de la permanencia de Julio Grondona al mando de la Asociación de Fútbol Argentino. Esta fragilidad de los clubes en los años 90 va a explicar un poco un elemento que mencionamos en los minutos anteriores, que era la aparición o una cierta evolución, una cierta modificación en cuanto a la manera de entender el papel de los clubes deportivos, no solamente de fútbol, en nuestra sociedad, que va a alimentar un debate todavía no saldado entre si los clubes deben ser pensados, como históricamente fueron, como asociaciones civiles sin fines de lucro, o bien si deben pensarse como sociedades comerciales. Es decir, en otras palabras, la idea de la privatización de los clubes, siguiendo el modelo europeo, que en Argentina va a querer en varios momentos imponerse a partir de, por ejemplo, la figura de Mauricio Macri en el Club Boca Juniors, y también otros clubes que en algún momento fueron adalides de esta iniciativa privatizadora. Para ir terminando, otro elemento interesante en este sentido va a ser cierto énfasis que va a empezar a plantearse en la relación entre jugadores y público futbolístico a partir de lo que se va a llamar la cultura del aguante, es decir, una modalidad de hinchismo donde se va a exacerbar la capacidad de resistencia ante los malos resultados, y por la cual el espectador va a pretender tener mayor centralidad incluso que los propios jugadores, cosa que se puede ver, por ejemplo, en la aparición de programas de televisión que los tienen a los espectadores como el centro de la atención, o bien canciones de las propias hinchadas en las cuales se va a alabar más que a los jugadores a la propia hinchada. Y finalmente, vinculado en parte con esto, como decíamos antes, el rasgo casi endémico que va a empezar a adquirir de situaciones de violencia vinculadas con determinados sectores del público del espectáculo futbolístico, tanto adentro de las canchas como fuera. Estos episodios violentos, como saben ustedes, no están vinculados necesariamente a la lógica propiamente deportiva, sino que tienen que ver con elementos muchas veces vinculados con negocios territoriales, en los cuales existe participación de estos grupos de personas de alguna manera vinculados con la lógica interna de los clubes de fútbol. Y para terminar, algunas imágenes simplemente de esto. Acá tienen imágenes de la violencia en las canchas desde los años 50 y 60 y la presencia de personal policial o de infantería, o estas imágenes que conocemos muy bien y no hace falta demasiada aclaración, donde se ven en acción a las barras bravas. Fíjense que en la de abajo a la derecha esto está fuera del ámbito específicamente deportivo. Esto tuvo que ver, es un enfrentamiento que tuvo que ver entre facciones del sindicalismo, pero en el cual participaron estas barras bravas que son empleadas, que son contratadas muchas veces como fuerzas de seguridad o fuerzas de choque para determinados episodios de movilización callejera. En ese sentido, como decimos, la violencia vinculada con el fútbol desborda el terreno específicamente deportivo y debe ser pensado, por lo tanto, a nuestro entender, como un rasgo propio del funcionamiento de la sociedad en general. Hemos terminado de esta manera con nuestra materia y con nuestros videos. Esperamos que hayan sido de utilidad. Y bien, saludos a todos y a todas y muchas gracias por su atención.